Muy bien. Pastor, hay una consulta más que dice, ¿de Sí. qué manera la relación entre iglesia y Estado determina la situación de la iglesia adventista hoy en nuestros días? Bueno, los adventistas del séptimo día, yo no puedo hablar por los países donde ustedes están, ¿eh? Así que ustedes tienen que contextualizar lo que yo he de decir. Eh, Así que yo puedo hablarles de la situación en los Estados Unidos de Norteamérica, eh, y cómo este principio está bajo un ataque constante, ¿ok? Inclusive recientemente el fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica dijo que la separación iglesia y Estado no era necesariamente un principio de la Constitución, lo que alarmó a mucha gente. Y el problema es que hay un sector en Estados Unidos conocido como el sector evangélico de Estados Unidos. ¿Okay? Lo que es los evangélicos no es una religión. El evangelicalismo es un movimiento dentro del cristianismo norteamericano y mundial. O sea, usted puede ser bautista y ser evangélico, o ser metodista y ser evangélico, y ser católico y ser evangélico, ¿ok? O sea, es un movimiento dentro del cristianismo, es una idea, es una manera de ver la vida, de ver la religión. Y uno de los énfasis que ellos aquí en Estados Unidos por lo menos es el fuerte énfasis en que el Estado tiene que involucrarse en la religión y el Estado tiene que proteger la religión y la religión cristiana, ¿eh? No todas las religiones, pero la religión cristiana, la religión de ellos, ¿no? Eh, y el adventismo ha estado siempre en la vanguardia desde los días de los pioneros. Los pioneros fueron los primeros en enviar personas a hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, Jones, A.T. Jones, Alonzo T. Jones, uno de los pioneros adventistas, continuamente iba a hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos, enfatizando en el concepto de separación iglesia y Estado y libertad religiosa. Y hasta el día de hoy la iglesia es una de las voces, la iglesia adventista en Estados Unidos es una de las voces más precisas y visibles en favor de la separación de iglesia y Estado. Porque cuando esa línea iglesia y Estado se borra, apreciados hermanos, y en esta mañana tenemos que comprender esto, cuando esa línea entre iglesia y Estado se borra, inmediatamente lo que sigue, lo ha demostrado la historia, lo que sigue es la imposición dogmática de una manera de pensar religiosamente o la imposición por ley de una religión en detrimento de otras religiones o de otros grupos religiosos. Por supuesto, siempre queda en nosotros el problema de que, bueno, sí, es mi religión, qué bien, ¿no? Pero ¿qué si ya mi religión no es la religión del Estado y no es la religión que el Estado quiere proteger? Así que, y los adventistas han estado llamando la atención en eso en el libro de Apocalipsis, que el gran conflicto final está precisamente alrededor de esa realidad de la unión de iglesia y Estado, que va a tratar de imponer una manera de adorar, un día de adoración y una manera de ser cristiano que no necesariamente es bíblica. Así que yo creo que como adventistas, por tradición adventista, por parte del mensaje adventista, está el énfasis en este principio de libertad religiosa. Y en el conflicto de los siglos, para terminar en la respuesta, en el conflicto de los siglos, Elena G. de White dice claramente que cuando este país, Estados Unidos, olvide ese principio, eh, la, la, la actitud del pasado de persecución se despertará nuevamente. Y ella dice, volveremos a ver hogueras encendidas y volveremos a ver la misma persecución que experimentó la iglesia en el medioevo en Europa, en diferentes lugares.
Yo creo que esa es la importancia de la separación iglesia y Estado en el adventismo. Muy bien. Y pastor, ahora sí nos han llegado algunas preguntas. También dice, ¿podría dar un breve resumen de la perspectiva premilenialista y postmilenialista? Muy bien. Miren, postmilenialismo, ¿ok? O sea, recuerden que está el milenio, 1000 años. Post, por supuesto, significa después del milenio, ¿eh? Y pre significa antes del milenio. O sea, la perspectiva postmilenial dice que la iglesia cristiana, ¿ok? No una iglesia cristiana específica, no los católicos, los bautistas, los adventistas, pero el cristianismo, la iglesia, conquistará el mundo y acabará con las guerras, las enfermedades, los abusos, los crímenes. O sea, por la influencia de la iglesia y la predicación del evangelio, habrá una conversión mundial y masiva de toda la raza humana. Y entonces el mundo experimentará 1000 años de paz y seguridad. Al final de esos 1000 años de paz y seguridad, Jesús va a venir para tomar su silla como gobernador del universo. Pero la iglesia es la responsable de acabar con el mal en el mundo. ¿Ok? Ese es el postmilenialismo. La venida de Jesús después del milenio. El premilenialismo dice, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el mundo empeorará, que habrá hombres más malos, que habrá guerras, que habrá pestilencias, que habrá crisis económicas, que van a traer hambruna, etcétera, etcétera. Y la única manera en ponerle fin a eso es la venida del Señor. O sea, el Señor va a venir, destruirá los poderes del mal e implantará el reino de paz, que tendrá unos 1000 años primariamente en el cielo y que después se implementará en la tierra. Y esta última parte es específicamente parte de la creencia adventista del séptimo día. Es decir, que eso es el concepto premilenial, postmilenial. O sea, ¿en qué momento, teniendo al milenio como marcador, viene Jesús? Premilenialismo, antes del milenio. Postmilenialismo, después del milenio. Y la relación de la iglesia con el milenio, por supuesto. Nosotros creemos en el adventismo que somos premilenialistas, creemos que la iglesia estará predicando, pero no va a cambiar el mundo con la predicación. O sea, algunos se convertirán, otros no, y cuando el tiempo sea, terminará y Jesús vendrá y nos tomará al cielo por 1000 años, donde estaremos sentados con él en el juicio, ¿no? El otro grupo dice, no, la iglesia va a terminar con todo el mal a través de la predicación del evangelio. Así que hay varias perspectivas de la segunda venida, pero también el rol de la iglesia en relación al milenio. Muy bien, pastor. Y ahora sí, la última consulta que dice así. Tengo la siguiente duda. ¿Cómo se da la división de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la de la Reforma? ¿Cómo se crea la Iglesia Adventista de la Reforma? Bueno, eso no es parte de nuestra conferencia, ¿no? Pero rápidamente, la iglesia de la Reforma, si es la misma iglesia que yo estoy pensando, ¿no? Me imagino que es al grupo de la iglesia, la iglesia adventista de la Reforma surgió en Alemania por una crisis entre los dirigentes de la iglesia y algunos hermanos y pastores de la iglesia adventista en Alemania. Y fue alrededor de la Primera Guerra Mundial. Y lo que desató la crisis fue una pregunta. ¿Deben los adventistas del séptimo día integrarse en el ejército y pelear por su nación y defender su nación en el ejército? Esa es la gran pregunta. Los dirigentes adventistas del séptimo día dijeron sí, ¿no? En ese contexto. Pero a muchos hermanos alemanes le pareció eso un
le pareció esa respuesta del liderazgo de la iglesia, le pareció un ataque al principio de no combatiente que el adventismo había tenido desde sus inicios. O sea, los adventistas, los pioneros adventistas, enfatizaron, debido a que el adventismo en su surgimiento, en su crecimiento, tuvo que enfrentar la guerra civil norteamericana y jóvenes adventistas eran llevados a la guerra por constriction, ¿no? ¿Cómo se dirá en español? O sea, por obligación, ¿no? Tenían que ir al ejército. Los adventistas lograron que el Congreso de Estados Unidos declarara a los adventistas como no combatientes. O sea, ellos tenían que ir al ejército, pero participaban en actividades de no combatientes, ¿eh? O sea, actividades médicas, actividades de preparación de comida, actividades de traslado de campamento, o sea, cosas donde no tuvieran que usar armas activamente para combatir. Los pioneros adventistas lograron eso, que Estados Unidos consideraron a los adventistas objetores de conciencia y les diera un pase libre de no tener que pelear en la guerra. Los hermanos alemanes, algunos sintieron que cuando la iglesia dijo allá en Alemania, dijo, sí, sí, pueden pelear. Eso era en detrimento contra la fe adventista y eso trajo una gran división. Obviamente, ha habido conversaciones, ha habido algunas conversaciones entre los dos grupos. La separación hoy no es tan profunda como lo era al principio, aunque esto sigue siendo un punto de debate en el adventismo. Por ejemplo, la perspectiva norteamericana hoy y la perspectiva europea es distinta, ¿no? Porque en Norteamérica muchas personas piensan que no es problema que un joven adventista se enliste como combatiente en el ejército. Y han dejado eso a la conciencia de las personas sin que eso perjudique su membresía en la iglesia. Y eso es rechazado por otras secciones de la iglesia. O sea, ese fue el conflicto el cual finalmente terminó en la separación de un grupo de hermanos alemanes que formaron la iglesia de la Adventista Reformada y el conflicto que desató el problema. Muy bien, pastor. Y ahora sí, una pequeña consulta más que nos han estado insistiendo y dice así, acerca del libro que usted hablaba de Manuel Lacunza, dice, ¿cómo un libro que fue escrito por un cura católico se puede integrar en la iglesia adventista, siendo que la iglesia católica es la ramera y que tiene mensajes antibíblicos? Bueno, yo no he dicho que el libro de Manuel Lacunza se debe integrar en la iglesia adventista, ¿no? Lo que yo he dicho es que el libro tiene aspectos importantes del mensaje del segundo advenimiento, que es correcto. Y el libro no fue escrito por la iglesia católica, fue escrito por un cura católico. En ese momento no había adventistas. Y nosotros, hermanos adventistas, tenemos que saber algo. La verdad no es única nuestra. O sea, Dios puede guiar a las personas mientras leen la Biblia a verdades, de la misma manera como nos guía a ustedes y a mí, ¿verdad? O sea, Dios, el Espíritu de Dios trabaja en todas las personas. Y evidentemente parece ser que a través de la iluminación del Espíritu, leyendo las Escrituras, este sacerdote católico, más bien monje católico, llegó a la comprensión de que la venida de Cristo es un evento premilenial, visible, que va a tomar lugar, que va a tomar lugar muy pronto, ¿no? O sea, a mí me parece que nosotros como adventistas, no importa dónde esté la verdad es verdad, no importa quién la diga, ¿no? Por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no? Si la verdad es verdad, el labio que la anuncie no es tan importante, y eso lo vemos ahí, lo podemos ver en la Biblia. O sea, Pablo cita a los filósofos griegos. Los filósofos griegos tenían muchas ideas malas, pero había unos filósofos griegos que Pablo era capaz de citar y decir, este amigo dijo algo que es positivo
y Pablo lo cita en sus cartas. O sea, tenemos que tener cuidado en decir todo lo que viene del católico es malo y bueno, no sé cómo, déjeme ver la palabra en español porque se me mezclan las palabras en inglés, pero todo es malo y de alguna manera destructivo. Yo creo que esa no es la actitud cristiana. O sea, si hay algo que es positivo, es positivo. Si el estándar, por supuesto, es la palabra de Dios. Si alguien dice algo, yo lo comparo con la Biblia, es lo que la Biblia enseña. Quién es esa persona es un poquito secundario, ¿no? Obviamente, su mensaje fue muy impactante para los que esperaban la venida del Señor en Inglaterra y en algunas zonas de Europa. Parece ser, de alguna manera, de apoyo para los pioneros adventistas, porque ellos tenían el libro traducido por Irwin en Estados Unidos, así que de alguna manera fue para ellos también el libro de apoyo. Y es interesante que casi siempre la historia se cuenta desde la perspectiva euroamericana, ¿no? Euroamericana, donde Miller es la persona, pero yo como latinoamericano estoy muy orgulloso de saber que antes de Miller había un latinoamericano llamando la atención a las mismas ideas, que Miller va a llamar la atención y que no tuvo la oportunidad de avanzar esas ideas y de hacer crecer esas ideas por el contexto donde vivía, pero Miller pudo porque vivía en un contexto distinto con libertades diferentes a las que él experimentaba en Chile en ese momento. Bueno, eso es lo que puedo decir, hermanos, no sé. Muy Pero bien. obviamente ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, ¿eh?